Hola hermanos, qué gusto poder saludarles, amigos, hermanos y cualquiera que nos vea a través de esta transmisión. Agradezco la invitación que el Ministerio Judá nuevamente me han hecho para poder compartir la palabra esta tarde. Yo quiero que en esta tarde podamos escuchar algo que yo creo que Dios ha puesto en mi corazón para poder hablarles de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces quiero invitarles a que abran su Biblia en el capítulo 1 de Josué y podamos leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Josué capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la palabra de Dios. Que Dios añada bendiciones a su palabra. Por favor, oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos que a través del alcance que este ministerio Judá y esta transmisión de Facebook tiene, Señor, tú puedas bendecir la vida y las vidas de todos aquellos que puedan ver esta transmisión, no solamente esta, sino todas las transmisiones que nuestros hermanos hacen. En especial, Señor, en esta ahora queremos pedirte por el consejo de la palabra, que tu gracia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros y que tú guardes, Señor, los labios de quien va a hablar para que no pueda decir herejías y para que no pueda decir algo que no esté de acuerdo con tu palabra. Señor, permítenos meditar en la palabra y permítenos que la palabra nos instruya, nos corrija, nos exhorte y nos edifique, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús oramos y te damos la gloria, Señor, siempre. Amén y amén. Antes de empezar con el mensaje, déjeme decirle que quiero personalmente dar gracias a Dios y ojalá usted pueda unirse conmigo, porque a pesar de tantos problemas, de tantas adversidades, de tantas circunstancias, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno. Hemos experimentado ganancias, hemos experimentado pérdidas, pero Dios nunca ha dejado de ser bueno con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que podamos, como dice el Salmo 100, entrar a sus puertas con acción de gracias. Que seamos agradecidos. Dios, hermano, siempre, siempre tiene una misericordia nueva para nosotros. Y a veces estamos tan acostumbrados a las misericordias de Dios que se nos olvida agradecer por el oxígeno que tenemos, se nos olvida agradecer por el sol que disfrutamos todos los días, por el alimento que tenemos en nuestra mesa todos los días. Cosas pequeñitas que nos parecen tan rutinarias, pero que Dios ha proveído y que Dios en su misericordia ha extendido su favor y su gracia para cada uno de nosotros. Así que tómese un segundo y dele gracias a Dios. Gracias, Señor, porque ha sido bueno con nosotros. Amén. Ahora quiero predicarle, y cualquiera que lee la parte que leímos de Josué 1, del verso 1 al verso 9, se dará cuenta que hay tres frases que se repiten a tres ocasiones, valga la redundancia, se repiten en esa parte que leímos, Josué 1, del 1 al 9. La frase es: esfuérzate y sé valiente. Así que el mensaje
por lógica se llama así: esfuérzate y sé valiente. El verso 6, el verso 7 y el verso 9, hermano, son 3 ocasiones en las que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero en cada una de ellas añade un énfasis diferente. En la primera le dice: esfuérzate y sé valiente. En la segunda le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y en la tercera, la última, le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que quiero que veamos cada una de ellas en su contexto y que ojalá pueda ser de bendición para aquellos que nos están viendo, algún hermano, algún amigo, que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. ¿De acuerdo? Déjeme decirle algo antes de entrar de lleno al mensaje. Moisés acababa de fallecer, Moisés acababa de morir cuando se escribe esta primera parte del libro de Josué. Amados hermanos, el libro de Josué en el capítulo 1 presenta un cambio, el cambio del ministerio de la vida de Moisés al cambio del ministerio de la vida de Josué. Los cambios o las transiciones, los cambios siempre traen complicaciones. Mis amados hermanos, Moisés fue un siervo que, si usted lee el último capítulo de Deuteronomio, la Biblia dice que nunca se levantó en Israel otro profeta como Moisés. Nunca se levantó en Israel otro profeta como Moisés quien platicara con Dios cara a cara. Se conoce a Moisés como el amigo de Dios. Pero Moisés acaba de morir y entonces Dios tiene instrucciones para Josué, y Dios empieza a hablarle a Josué y le dice: mira, esfuérzate y sé valiente. Entremos por favor a la primera ocasión en la que Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿De acuerdo? Aparece en el verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Mis amados hermanos, la tarea de Moisés, debido a la situación a la que Moisés se enfrentó, que usted conoce muy bien, si no conoce la situación, se la voy a contar. Se recuerda cuando en una ocasión los israelitas estaban pidiendo agua y Dios le dice a Moisés que toque la peña y que de la peña va a brotar agua. Y Moisés, tal vez hastiado, tal vez movido por tanto reclamo, por tanto grito, por tanta exigencia del pueblo de Israel, no toca la peña, sino que la golpea. Y no es tanto que Moisés no entra a la tierra prometida porque no tocó la peña, sino la Biblia dice que por no haber glorificado a Dios delante del pueblo de Israel, cuando sacó agua de la peña. ¿De acuerdo? Entonces, por no glorificar a Dios, Dios limita a Moisés y le dice: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Así que la labor de Moisés quedó inconclusa. El ministerio de Moisés quedó truncado, si podemos decirlo así. Entonces Dios levanta a un muchacho, Dios levanta a alguien con sangre nueva, que ya estuvo sirviendo a Moisés como valga la redundancia, como su siervo, estuvo ministrando junto con Moisés, él estuvo cerca de Moisés, pero ahora le toca, hermano, entrarle al liderazgo de lleno. Ya Moisés ya no está, y entonces Dios, hermano, va a tratar con Josué. Y antes de decirle en la primera ocasión que ya leímos en el verso 6, que se esfuerce y que sea valiente, porque él va a tener que completar la tarea que se le dio a Moisés. Moisés, hermano, no introdujo a Israel a la tierra prometida. Esa tarea le tocó a Josué. Esa tarea, hermano, la cumplió Josué con su ministerio. Y me impresiona a mí, hermano, porque antes de que Dios le diga: esfuérzate y sé valiente, me encanta lo que dice el verso 5. Nadie, voy a leerlo, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! Los zapatos de Moisés, llenar los zapatos de Moisés, cubrir el liderazgo tan poderoso y tan marcado, un liderazgo especial, un liderazgo que uno lo ve y dice: wow, las 10 plagas de Egipto, el mar rojo abierto, las aguas amargas se convirtieron en dulce, el maná del cielo, tantos milagros que
Moisés hizo, subió al monte Sinaí, usted recuerda, y bajó y su rostro resplandecía. Hermano, el ministerio de Moisés fue tan grande y tan espléndido que llenar los zapatos de Moisés era algo complicado para Josué. Pero mire qué promesa le da Dios. Yo creo que si Dios me envía a mí a un trabajo y me dice, antes de que me digas fuérzate y sé valiente, me dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, con eso me conformo. Y si fuera poco eso, Dios le dice a Josué, mira Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué promesa tan rica, qué promesa tan wow. O sea, si Dios me dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, César, yo hago lo que sea. Mis amados hermanos, Dios está diciéndole a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero no se lo dice como una orden ahí al aire, sino que antes de pedirle que se esfuerce y que sea valiente, le dice, no te dejaré ni te desampararé. Alguien tiene que escuchar esta palabra en esta tarde. Para alguien Dios le tiene que hablar y alguien tiene que escuchar esta palabra de parte del Señor. El Señor te dice hoy, así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. A veces los problemas, a veces la tristeza, a veces las dificultades nos vienen como una cascada y nos sentimos solos, pero escucha la voz de Dios a través de esta predicación, a través de este mensaje que te dice el Señor, como estuve con Josué, como estuve con Moisés, nunca te dejaré, nunca te desampararé. De la misma manera que estuve con estos dos siervos, así estaré contigo. Ojalá alguien pueda decir amén a esa palabra. Así que Dios le dice a Josué en la primera ocasión, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo la heredad que le juré a sus padres. Tú tienes que completar el ministerio que Moisés dejó inconcluso. Tú tienes que hacer las cosas que Moisés no pudo terminar. Ahora me encanta, porque usted ve cómo comienza cómo Moisés comienza su ministerio. Israel sale de Egipto. Y ellos salen, hermano, y tienen frente a ellos el Mar Rojo, y de repente en la salida de Israel de Egipto, Faraón vuelve en sí y dice, ¿por qué dejamos ir a los israelitas? Ellos eran nuestros esclavos. Y entonces se arma de valor, junta sus ejércitos y ahí va a perseguir a Israel para tratar de regresarlos a la esclavitud. Cuando llega y casi cerca de donde está el pueblo de Israel, el ejército de Faraón ahí, Israel solamente tiene enfrente el Mar Rojo, hermano, y Dios a través de Moisés hace un gran milagro ahí. Usted conoce la historia. Moisés ora a Dios y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, extiéndela. Y usted conoce la historia, Moisés extendió la vara y el Mar Rojo se abrió en dos y Israel pasó en seco. Fue el inicio del ministerio de Moisés con el pueblo de Israel. Bueno, cuando Josué comienza su ministerio, el mismo milagro ocurre. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y se lo va a demostrar de la misma manera. Ahora, cuando Josué toma al pueblo de Israel para introducirlo a la tierra de Canaán, tienen enfrente de ellos el río Jordán. Y Moisés hace el mismo milagro, en diferente lugar, porque allá era un mar y acá era un río. Sin embargo, el río Jordán tenía tramos, hermano, muy acaudalados, muy grandes, de extensiones de anchura del río muy grandes. Y ahora Dios hace el mismo milagro. De la misma manera en que Israel camina en seco por el Mar Rojo, ahora Israel camina en seco por el río Jordán. Como estuve con Moisés, estaré contigo. De la misma manera que Moisés abrió el Mar Rojo, te toca ahora a ti, Josué, abrir el río Jordán. Mire qué bendición. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque a ti te toca repartir la tierra por heredad. Tienes que darle a Israel toda la heredad. Mis amados hermanos, cuando usted estudia el libro de Josué, se va a dar cuenta toda la cantidad de reyes que Josué derrotó. Toda la cantidad de reyes que este hombre, hermano, derrotó al entrar a la tierra prometida. Mis amados hermanos, nadie pudo hacerle frente a Josué en todos los días de su vida. Él iba de victoria en victoria, de victoria en victoria, de victoria en victoria. Y Josué, mis amados hermanos,
es un tipo de Cristo, porque Cristo nos ha prometido a nosotros llevarnos a la tierra prometida. Así que la primera ocasión en la que el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, es en el verso 6. ¿Qué es lo que implica esa orden del Señor, esfuérzate y sé valiente? Eso se lo dice por lo siguiente, porque tú eres el encargado, porque tú eres el responsable de repartir la tierra por heredad al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no era un pueblo sencillo, no era un pueblo fácil de tratar. Si Moisés, hermano, se perdió y no entró a la tierra prometida, fue precisamente porque el pueblo de Israel, como se dice coloquialmente, y permítame que utilice esta expresión, sacaba de las casillas a Moisés y lo hacían exasperarse y lo hacían, hermano, desesperarse y bueno, lo llevaron al final a la desesperación y a no glorificar a Dios delante de todo el pueblo. Por eso es que Dios le dice a Josué, Josué, te va a tocar lidiar con ese pueblo difícil, con ese pueblo que es duro de servir, con esta gente que no se conforman con pan. Al día siguiente están queriendo carne, al día siguiente están queriendo codornices, al día siguiente están queriendo agua dulce, al día siguiente tienen calor, al día siguiente quieren una nube que los proteja del calor, una columna de fuego que los proteja del frío. Esfuérzate y sé valiente, porque este pueblo al que vas a liderar no es fácil de liderar. No es fácil estar al frente. Pero una promesa te hago, Josué. De la misma manera en que estuve con Moisés, estaré contigo. Tienes un pueblo que es difícil, pero mi presencia está contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si Dios me hace esa promesa a mí, que me envíe a China, que me envíe a donde me quiera enviar, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Es lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. La segunda ocasión aparece en el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche, ahora el contexto de esforzarse y ser valiente tiene que ver en relación con la ley de Dios. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, esfuérzate y sé valiente, para que hagas y cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ojo con esto. Dios le dice a Josué, Josué, tienes que ser muy valiente y tienes que esforzarte, no solamente para cumplir las cosas que a ti te parecen correctas de la ley, sino para que cumplas todas las cosas que mi siervo Moisés mandó en la ley. Todas las cosas. Y si usted busca en el diccionario la palabra todo, significa todo. No hay nada ahí que se quede fuera. O sea, usted y yo debemos cumplir la ley en su totalidad. Usted y yo debemos obedecer los mandamientos de Dios en su totalidad. Dios le dice a Josué, Josué, no se trata de que cumplas los mandamientos que a ti te agradan. No se trata de que cumplas lo que tú te parece que es lo correcto. Te ordeno que te esfuerces para que hagas conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y luego le dice lo siguiente, no te apartes a diestra ni a siniestra. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, necesito que seas recto, que ni a la derecha ni a la izquierda te vayas. Ojo con eso, porque muchas veces nosotros, hermano, al no estudiar la palabra de Dios, al no hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice, nosotros dejamos de ser rectos y como que nos desviamos a la derecha o a la izquierda. Incluso en ocasiones, mis amados hermanos, nos desviamos porque no le prestamos atención a la palabra, le prestamos atención a los consejos de los amigos, le prestamos atención a los consejos de alguien que probablemente tenga las buenas intenciones, pero que muchas veces dista mucho de estar acorde a lo que la palabra de Dios nos ordena. Así que, mis amados hermanos, en la siguiente ocasión que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate, y luego añade, sé muy valiente para cumplir, para cuidar, de hacer conforme a toda la ley
mis amados hermanos, esta segunda ocasión se la dice, hermano, porque se requiere mucho valor. Escuchen, se requiere muchísimo valor, mucho valor para poder cumplir la palabra de Dios. No cualquiera cumple la palabra de Dios. No cualquiera se atreve a cumplir la palabra de Dios. Amén. Luego en el verso 8 añade algo más. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me encanta esta parte de la escritura, porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que todas las cosas que emprendiéramos nos saliera bien? ¿Cuánto no nos gustaría tener esa bendición que tenía el rey Midas, ¿no? Todo lo que tocaba se convertía en oro. Digo, no vamos a llegar a ese extremo, pero usted se imagina que todo lo que usted haga, que todo lo que usted emprenda tenga éxito, sea de bendición y sea prosperado. Bueno, la manera para que eso suceda, Dios se la da a Josué y le dice: nunca te apartes de este libro, que nunca se aparte de tu mente, que nunca se aparte de tu oído, que nunca se aparte de tu vista el libro de esta ley. Medita en él día y noche, medita en él día y noche. ¿Por qué? Porque entonces, escuche por favor, y escúchelo bien, porque si usted guarda y hace, medita día y noche en la palabra de Dios, entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces nos preguntamos y a veces decimos: ¿por qué no me va bien? ¿Por qué le busco de esta manera? ¿Por qué le busco por este otro lado y no me salen bien las cosas? ¿Sabe por qué? Porque nos hemos olvidado de ir a la Biblia. Porque nos hemos olvidado, buscamos en todos lugares la solución, menos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis amados hermanos, tiene la solución para todo, para todo. ¿Quiere saber cómo educar a los hijos? La palabra de Dios nos dice. ¿Quiere saber cómo tratar a su esposo o a su esposa? La palabra de Dios nos dice. ¿Quiere saber cómo tratar a su patrón o a su empleado? La palabra de Dios nos dice. Mis amados hermanos, ¿cómo llevarnos entre hermanos? La palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios tiene de todo y para todos. Así que les animo, mis amados hermanos, a ser muy valientes, a guardar la palabra de Dios. Se requiere mucho valor en la actualidad para ser cristiano. Estamos en un mundo que vive en la posmodernidad, y en esta posmodernidad lo que la mayoría hace es lo correcto. Pero mis amados hermanos, nosotros no nos dejamos guiar, nosotros no nos regimos y no nos dejamos guiar por lo que la mayoría aprueba. Nosotros nos guiamos y nos regimos por lo que la palabra de Dios aprueba. Si la palabra de Dios nos dice que es pecado, aunque todo el mundo lo esté haciendo, aunque todo el mundo lo esté aprobando. Porque hay mucha gente que está haciendo cosas que los demás aprueban, pero que Dios reprueba. ¿Y de qué serviría estar haciendo lo que los demás aprueban si al final Dios nos va a reprobar? ¿Ha leído esa parte, esa escritura que dice que tengamos miedo de aquel que puede matar nuestra alma? Yo le he metido un poquito el diente a esa escritura. Esa escritura no se refiere a Satanás. Satanás no nos puede matar. Se refiere a Dios. Dios es el que puede matarnos a nosotros. Así que, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, necesitamos vivir conforme a la palabra de Dios. Porque es muy cierto que Dios es un Dios de amor, pero también es cierto que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que también es fuego consumidor. La segunda ocasión, Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Se requiere valor para no tomar como todos los demás toman. Se requiere valor para no vivir como todos viven en la escuela. Se requiere valor para no escuchar la música que todos escuchan. Se requiere valor para no contaminarse con la comida del rey y con el vino del rey. Ese valor lo tuvo ese valor lo tuvo Daniel y los 3 jóvenes hebreos. ¿Usted se recuerda? Qué valor tan decidido. Daniel determinó no contaminarse ni con la comida del rey ni con el vino del rey.
Ustedes y yo necesitamos mucha fuerza, necesitamos esforzarnos y ser valientes para no contaminarnos con lo que Nabucodonosor nos está ofreciendo, con lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿De acuerdo? Entonces por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, ten cuidado de hacer y guardar, de guardar y hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Nunca te apartes del libro de esta ley, medita en él día y noche y entonces te va a ir bien, entonces vas a prosperar, entonces Dios te va a bendecir. La Biblia dice también, mis amados hermanos, que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. Se requiere valor para ser cristiano. Cualquiera puede seguir a la manada, cualquiera puede seguir a las multitudes, pero se requiere valor para salir de las multitudes y para salir del camino que todos van y empezar a seguir a Cristo. Amén. Así que te animo a que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para poder cumplir la palabra de Dios. La tercera ocasión en la que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, aparece en el verso 9. Y me encanta esta parte porque ahora Dios como que se va a poner un poquito más serio. El Señor como que le va subiendo la intensidad a cada una de las ocasiones en las que le dice esfuérzate y sé valiente. Recuerde, el verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente. El verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero el verso 9 tiene un énfasis muy especial. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora ya no es un consejo de parte de Dios. Ahora ya no le está diciendo esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora Dios le está ordenando, ahora en un imperativo, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y añade algo más ahí, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes, esfuérzate, esfuérzate, Josué. Estudiaba un poco la Biblia de estudio de John MacArthur y el comentario bíblico de Mateo Henry. Y cuando estaba estudiando yo eso, John MacArthur y Mateo Henry dicen que al parecer Josué tenía una autoestima muy baja. Escuche, Josué no desconfiaba de Dios, Josué desconfiaba de sí mismo. Y Josué creía que él no era capaz de llenar los zapatos de Moisés. Y como que su autoestima era muy baja y como que él decía, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y entonces Dios se pone serio y Dios le dice, Josué, te ordeno, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas miedo, no desmayes. Ahora, Dios no le dice eso porque lo va a dejar a la intemperie. Dios no le dice eso porque lo va a dejar al olvido. Dios le dice, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que te pares, Josué, yo voy a estar contigo. Donde quiera que vayas, mi presencia está contigo. Donde quiera que te muevas, yo voy a estar contigo. A donde quiera que vayas, tú no vas a ir solo, yo te voy a acompañar. Por eso es que Dios le está ordenando a Josué y por eso es que Dios se pone más serio y le dice, ahora te ordeno, ahora te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque tú no vas solo, Josué, porque tú no estás solo, Josué, porque los problemas van a venir, pero jamás te dejaré, jamás te desampararé. Mi presencia, Jehová tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Mire cómo hay una diferencia en la transición entre el ministerio de Moisés y el ministerio de Josué. Recuerdo cuando Israel pecó, en el capítulo 33 de Éxodo se nos narra esa historia. Cuando Israel peca y Moisés está pidiendo perdón por los pecados de Israel, yo recuerdo que Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Bajo el ministerio de Josué la idea era esta, no nos movemos si Dios no nos mueve. Bajo la transición y bajo el liderazgo de Josué, esa idea tuvo que cambiar. Ahora Dios le dice a Josué, Josué, tú no necesitas esperar mi presencia, tú no necesitas esperar mi presencia para moverte. Escucha, Josué, muévete, que mi presencia va contigo. Muévete, que yo te estoy respaldando. Muévete, que nunca te dejaré y nunca te desampararé.
como lo dije hace un momento, alguien tiene que escuchar esta palabra, alguien tiene que oír esta palabra. Amado hermano, amado amigo, alguien que me está viendo tiene que escuchar esta palabra. Deja de orar y de decirle: Señor, guíame, empieza a moverte. Si estás estudiando la palabra de Dios, si estás meditando en la palabra de Dios, si ya eres cristiano y a veces dices: no siento la presencia de Dios, tienes que cambiar la transición, tienes que salir del estilo de Moisés y empezar a vivir en el estilo de Josué. Muévete, que Dios prometió su presencia con nosotros. Muévete, que Dios va a ir contigo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. La Biblia dice en el Salmo 121 que el que guarda a Israel no se duerme. Así que no te preocupes, Dios no se duerme para cuidarte. Dios siempre te va a cuidar. Muévete, hermano, haz lo que Dios te mandó a hacer. Esfuérzate y sé valiente. Ahora permítame cerrar este mensaje con esta idea. ¿Por qué traté o por qué quise predicarles esta idea de esfuérzate y sé valiente? Le hablé de una transición del ministerio de Moisés al ministerio de Josué, un cambio. Esta enfermedad, el coronavirus, va a traer un cambio y se está gestando ese cambio. Y los cambios siempre traen complicaciones. Mis amados hermanos, a pesar de los cambios y de las complicaciones que se vengan, porque va a haber mucho desempleo, porque va a haber mucho desabasto, tal vez, no lo sé, va a haber muchas complicaciones. La economía se está desmoronando, los pronósticos no son buenos, los pronósticos no son agradables, pero nosotros, y yo quise traer esta palabra de parte de Dios para ti en esta tarde, nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Por eso es que esta tarde, en esta predicación, he querido decirte en la primera ocasión: esfuérzate y sé valiente. En la segunda ocasión: esfuérzate y sé muy valiente para cumplir la palabra de Dios. Y en la tercera ocasión, Dios te ordena y Dios me ordena a mí: mira, te ordeno que te esfuerces y seas valiente, aunque las cosas no vayan bien, aunque las cosas y los pronósticos no sean muy alentadores, solamente esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios ha prometido estar contigo, Dios ha prometido estar conmigo. La Biblia dice en la carta universal a los hebreos: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Mis amados hermanos, fiel es el que prometió esto. La Biblia dice en Lamentaciones 3, 22 y 23 que es por su misericordia que no hemos sido consumidos, sino que sus misericordias son nuevas cada día. Así que hay una misericordia y una nueva bondad de parte de Dios para ti en esta tarde. Pero quiero terminar diciéndote esto: esfuérzate y sé valiente. No importa cuánto se compliquen las cosas, no importa si nos falta la salud, no importa si nos quedamos en la calle, esfuérzate y sé valiente, que de Dios tenemos una casa no hecha de manos, un palacio celestial. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tal vez las cosas se compliquen en nuestra ciudad, tal vez las cosas se compliquen en nuestro país, pero nosotros como cristianos, Dios te dice hoy: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor te bendiga, que Dios añada bendiciones a tu vida. Esfuérzate y sé valiente. Nuevamente, gracias al Ministerio Judá. Les envío un abrazo en Cristo Jesús. Dios les bendiga abundantemente.